Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas de nuevo aquí conmigo a otro nuevo tutorial. Yo soy José Luis Atienza y como siempre mando ese cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que no o los que nos visitáis simplemente la primera vez. Tampoco, claro está, sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Moncenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial donde os voy a enseñar a desmontar por completo lo que es una Xbox One X, algo que puede venir muy bien en el futuro, pues simplemente si tenemos un daño en el disco duro o la lente, la placa, etcétera. También hay que tener en cuenta que estas consolas llevan muy poco tiempo en el mercado, por lo tanto la mayoría tendréis lo que es garantía y os recomiendo primero pues que finalicéis lo que es el periodo de garantía y luego si queréis abrir la consola, perfecto. Dicho esto, pues nada, vamos a comenzar y lo primero simplemente le vamos a dar la vuelta y aquí tendremos el precinto de garantía, que con algo de punta lo podemos quitar, que es una pegatina negra. Cogemos el destornillador de Torx o de Tor del número 8, quitamos este tornillo y quitamos el del lado contrario. Y ahora pues la volvemos a tumbar y simplemente tiramos hacia nosotros. Luego abrimos un poquito así. La llevamos hacia un lado y poco a poco la sacamos. Bien, una vez tengamos ya la consola de esta forma, ahora vamos a quitar los tornillos, digamos los largos, que son los que traspasan de un lado al otro. Cogemos el destornillador de Torx o de Tor del número 8 y vamos a quitar los tornillos de esta forma. Superior izquierda, superior derecha, centro, centro izquierda, abajo derecha, abajo centro y si no me equivoco creo que ya están todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente. Pero llegados a este punto también tenemos que quitar estos dos de aquí que sujetan esta pequeña pletina. Tiramos hacia arriba simplemente con la uña y ahora pues está, digamos, suelta lo que es la carcasa superior, pero aquí tendremos un cable flex que hay que quitarlo para no dañarlo. Cogemos por ejemplo unas pinzas, tiramos hacia abajo con cuidado, primero levantamos la pestaña, pero está. Y ya la tenemos casi fuera. Ahora simplemente le damos la vuelta, tiramos hacia arriba con cuidado y ya está fuera. Bien, ahora para poder quitar lo que es el chasis metálico de la parte superior, de la parte inferior, vamos a quitar el tornillo que vemos aquí y este que vemos aquí con el destornillador del número 8. Bien, ahora ya podremos quitar lo que es el chasis. Tendremos un poquito, digamos, de resistencia en la parte trasera, pero no pasa nada. Es simplemente la esponja que tenemos aquí. Ahora ya la tenemos fuera. Y bueno, pues ya tenemos, como se puede ver, acceso a lo que es el lector, ventilador, fuente de alimentación y bueno, esto es la zona de canalización. Si queremos acceder a lo que es el disco duro, lo tenemos aquí abajo. Entonces desconectamos lo que es el lector y ya podríamos, pues eso, cambiar si queremos lo que es el disco duro. El tema de la lente, ¿vale? Lo vamos a hacer en un vídeo tutorial aparte porque digamos que lleva bastante trabajo, entonces para que no se haga muy largo el desmontar lo que es la consola, esto lo vamos a hacer aparte. Simplemente porque si uno quiere cambiar lo que es el disco duro, realmente el lector no lo va a tocar, o si quiere cambiar el ventilador o fuente de alimentación, el lector no va a tocar, pero como el lector lleva mucho más trabajo, lo haremos, digamos, aparte.
Bueno, pues para quitar lo que es el disco duro simplemente pues ya empezamos a quitar tornillos de la parte inferior. Número 8. Quitamos uno. Otro. Y ahora en el último pues sujetamos lo que es el disco duro y destornillamos. Le damos la vuelta y ya lo tenemos suelto. Aquí lo tenemos. Ahora si tenemos que cambiar lo que es el disco duro, pues simplemente quitaremos los 4 tornillos que lo sujetan a lo que es la base. Y listo. Bien, ahora vamos a quitar, por ejemplo, lo que es la fuente. La fuente igual, le damos la vuelta. Ahora vamos a quitar este de aquí. Vamos a coger el destornillador eléctrico y acabaremos antes. Y este de aquí también. Ahora tiramos hacia arriba y ya lo tenemos fuera. Dejamos a un lado y vamos a seguir pues desconectando el ventilador. Volvemos a dar la vuelta y ahora vamos a quitar este de aquí. Quitaremos estos dos. Y por ejemplo ya de paso pues quitamos este. Y así tendremos lo que es la canalización suelta. Listo. El tema de cambiar ventilador, bueno, pues es sencillo. Quitamos este tornillo, quitamos este y ya podemos extraer lo que es el ventilador. Bueno, pues aquí tenemos el famoso y novedoso sistema de refrigeración de equipos One X. La gente dice que es un sistema de líquido, no es cierto. Un sistema de refrigeración por líquido es un sistema con un circuito cerrado, con mucha tubería, mucha cantidad de líquido, y esto no es igual. Esto digamos que es un sistema refrigerado por aire, pero que en esta pletina de cobre, digamos, veis estos puntitos de aquí, pues llevan en su interior un líquido, no sé cuál será, pero llevan un líquido, que ese líquido cuando llega a cierta temperatura se evapora, sube hacia arriba y con la refrigeración de aire, digamos que lo lleva a su estado normal. Entre comillas se podría decir que es una especie de híbrido. Bueno, vamos a seguir, quitamos ya por completo la fuente, dejamos a un lado y el siguiente paso pues ya sería quitar lo que es la placa. Vamos a quitar esto también, le damos otra vez la vuelta. Y solo vamos a quitar este que nos queda aquí, los 4 que sujetan el disipador, y ya por último pues vamos a quitar los que sujetan esta placa, porque si no, no vamos a poder sacarla. Hace falta que la quitemos entera. También tendremos que quitarla de este lado. Desconectamos y ahora sí sale. Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Echamos los tornillos también hacia un lado y ahora vamos a centrarnos en la placa. Bueno, la placa, pues como cualquier otra placa, tiene pues, cantidad de componentes. Ahí no nos vamos a centrar porque ya tendríamos que tener unas ideas altas de electrónica, pero vamos a desmontar lo que es el disipador por si queremos cambiar lo que es la pasta térmica, porque aunque creáis que no, sigue teniendo pasta térmica.
Vamos a quitar el tensor con mucho cuidado, no vayamos a arrancar cualquier capacitador. Bien, lo tenemos fuera, apretamos y listo. Ahí tenemos el pedazo de procesador que lleva nuestra Xbox One X. Bueno, pues como os he comentado, veréis que tiene pasta térmica, que por cierto está algo seca. Y bueno, veréis pues que las 12 memorias DDR5. Y yo creo que ya está todo. Aquí pues no sé qué más podría desmontar. Luego pues ya os digo, esta es la famosa pletina de cobre que veréis los puntitos, no sé si se ve en la imagen, eso es donde está rellenado con líquido. Bueno, pues yo creo que ya con esto está todo. Ahora vamos a añadir un poquito de pasta térmica antes de cerrarla. Y eso sí, vamos a montar la consola como siempre a cámara rápida, sin explicación, para que así el tutorial no se haga exageradamente largo. Y pues nada, comencemos.
Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la Xbox One X. Ahora toca conectarla a la corriente, a ver si todo está correcto. Se puede oír que sí que enciende. Y bueno, yo creo que con esto ya está todo dicho, todo hecho. Ahora toca decirlo de siempre. Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y así con esos gestos podemos seguir aquí día tras día trayendo nuevos tutoriales. Desde aquí un servidor, José Luis Atienza, se despide. Eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.